Bien, estamos iniciando entonces a mostrarles un poco lo que veníamos hablando en el video anterior acerca de la física en tanto ciencia experimental. Y yo les quiero mostrar un experimento que podemos llevar adelante a través de esta modalidad que son los laboratorios remotos. O sea, yo de manera remota, a través de un sitio de internet, que en este caso es RexLab, lo van a ver en portugués, Laboratorio de Experimentação Remota, desde de la Universidad de Santa Clara en Brasil. Y acá lo que nos permite es hacer uso de un instrumento de laboratorio que está diseñado para estudiar cómo se comporta un cuerpo que rueda por un plano inclinado. Vamos a empezar el experimento y les voy a mostrar brevemente como para que vayan teniendo en cuenta cómo es el trabajo de generar un modelo de experimentación. Uno quiere comprobar un fenómeno, una teoría, medirlo, poder registrar todas sus particularidades, y acá tenemos, por ejemplo, este aparato que permite inclinar este tubo en el que está encerrada una bolita, y este tubo puede tener distintas inclinaciones, la inclinación que nosotros programemos. Entonces este experimento va a inclinar esta porción del aparato que va a tener distintos sensores, y esos sensores van a ir registrando en qué momento, por ejemplo, el primer sensor está a 6 centímetros del punto de partida de la bolita, el segundo a 16, el tercero a 26 y así sucesivamente. Acá está entonces la distancia en centímetros. Y acá está el tiempo medido en milisegundos. A ver, voy a reiniciar el experimento y voy a ubicar la inclinación de nuestro aparato en 12 grados. En 12 grados, ahí está. 12, ahí está, ahí quedó. Y empiezo el experimento. Al empezar el experimento, ven acá, cambia la inclinación, 5, 7, 9, 10, 12 grados, y ahí va a soltarse la bolita. Ahí se prepara, soltando la bolita, cae y llega al otro extremo, golpea contra este otro sensor. Acá tenemos entonces que el ángulo de plano inclinado es 12, y acá vemos un registro diferente de cuánto tiempo, en qué momento consideramos el momento cero o el milisegundo cero, el momento en que la bolita deja de hacer contacto con este sensor de acá, que ven en celeste, y bueno, tarda 247 milisegundos. Tengan en cuenta milisegundos, el prefijo mili quiere decir la milésima parte de, o sea que si dividimos un segundo en 1000 partes, serían 247 milisegundos. En recorrer 6 centímetros, 470 milisegundos en recorrer 16, 627 milisegundos en recorrer 26 centímetros, y bueno, y así sucesivamente para todos los sensores hasta que llegamos al último sensor, al sexto, en el que tarda 962 milisegundos. O sea, casi un segundo, casi 1000 segundos. 1000 milisegundos sería, que es un segundo. Ahora, ven, bueno, acá son estas medidas, si ustedes ven entre paréntesis, lo que está midiendo acá es Newton, que es la masa de la bolita por la gravedad, por el seno del ángulo, y en este caso del coseno del ángulo, y estos son los resultados. Este es un experimento muy sencillo y es una forma muy simple de mostrar de qué manera en el laboratorio tomamos
una variable, por ejemplo en este caso la variable, o sea lo que varía de nuestro experimento es el ángulo de inclinación, pero una cosa que está constante en este experimento, por ejemplo, es la masa de la bolita, que siempre va a ser la misma. Entonces la masa va a ser la misma, también la aceleración de la gravedad siempre va a ser la misma, y todo esto no se compliquen. Ahora la idea es mostrarles cómo uno diseña un trabajo de laboratorio, un experimento de laboratorio para poder ir observando qué sucede. Anotamos los valores en una tabla y después a partir de eso sacamos conclusiones. ¿Es constante la velocidad? ¿Va variando la velocidad? ¿Cómo es? ¿Qué pasa en un plano inclinado? ¿Qué pasa por encima de tal ángulo, por debajo de tal ángulo? Y bueno, y así nosotros vamos viendo qué tanto varía el tiempo recorrido dependiendo de la inclinación. Y esto después, bueno, son problemas simples que después pueden ser aplicados a problemas o a la solución o al planteo de proyectos más complejos, incluso de cuestiones ingenieriles o el diseño de máquinas o el diseño incluso de instalaciones. Ahora les quiero mostrar otra que es, esto está vinculado, por ejemplo, al plano inclinado con, por ejemplo, la inercia, la teoría de la ley de la gravitación universal. O sea, esto tiene que ver con las leyes de Newton, que las vamos a ver ahora. Y ahora también les voy a mostrar este otro experimento que también tiene la misma modalidad, que estoy usando de manera remota, instrumento de laboratorio. Acá en este caso, por ejemplo, voy a demostrar la ley de Boyle. Nosotros habíamos conversado que las teorías sí son corroboradas una y otra vez por sucesivos experimentos de laboratorio, por distintos experimentos de laboratorio, si se observan en naturaleza, si se verifican siempre, si siempre vemos que se cumple, entonces se trata de una ley de la naturaleza. En el caso de la ley de Boyle, que seguramente lo van a ver en química también, pero bueno, también es una ley física porque involucra variables físicas que son la presión y el volumen. Acá, por ejemplo, tenemos una jeringa. Esta jeringa está sellada, o sea, tiene un volumen de aire que el volumen de aire es fijo, no varía. Está a temperatura ambiente, o sea que la temperatura tampoco varía. Y tenemos acá un sensor de la presión del gas, que acá nos va a arrojar un valor. Este valor que nos da es 86,08 kilopascales, que es una medida de la presión. Ahora yo digo, ¿qué pasa si decremento el volumen de la jeringa, si empujo el émbolo? Perdón si los mareo, pasa que estoy tratando. ¿Qué pasa si empujo el émbolo y disminuyo el volumen que hay acá en la jeringa 2 mililitros? Voy a poner acá, ¿qué pasa si decremento el volumen 2 mililitros? Lo que voy a observar es que voy a verificar la ley de Boyle. La ley de Boyle dice, si no varía la cantidad del gas, o sea que no tengo fugas y no está entrando gas por ningún otro lado, y tampoco varía la temperatura, que quiere decir que no estoy enfriando ni calentando el gas que está dentro del recipiente, entonces si disminuyo el volumen, la presión tiene que aumentar. Voy a disminuir el volumen 2 mililitros más, y ahí ven, aumenta aún más la presión. Voy a disminuirlo todavía más, 2 mililitros más, a ver qué sucede. Y acá vieron que volvió a aumentar la presión. Eso también podemos analizarlo numéricamente.
O sea, si yo disminuyo una cantidad dada, un volumen dado, ¿siempre me va a aumentar la presión proporcionalmente? O sea, en la misma medida. Siempre si la disminución del volumen es la misma, el aumento de presión es lo mismo. Bueno, ese tipo de preguntas nos podemos responder haciendo modelos matemáticos de los experimentos de laboratorio que realizamos. Y eso nos sirve para generar modelos de explicación. Por ejemplo, acá tengo otra manera de representar la ley de Boyle. En este caso, por ejemplo, tengo un recipiente, y en este recipiente tengo, bueno, acá tengo oxígeno. Puedo seleccionar algún otro gas como el argón. Puedo tener neón también. Pero vamos a volver con el oxígeno. A ver qué pasa con el oxígeno. Acá en este caso la presión que tengo la mide en atmósfera. Tengo 1,3 atmósferas. ¿Sí? Esto sin variar la presión, y tengo 160 grados centígrados bajo cero. O sea, menos 160 grados Celsius. Ahora voy a ver qué pasa si disminuyo el volumen. ¿Ven? La presión aumenta. Y en este caso también me contempla la variable de la temperatura. Cuando aumento la presión de un gas, naturalmente el gas aumenta su temperatura. O sea, empiezan a haber más choques, más fricción. Acá tengo en cuenta otras variables. Pero si yo mantuviera la temperatura constante, ¿qué quiere decir? Esto lo voy enfriando a medida que, a ver, lo voy a bajar nuevamente a ver si llego a 160 grados centígrados. Menos 160 grados centígrados tenía que ser. Voy a tener que esperar un buen rato. Pero bueno, ahí ven que la presión va variando. Voy a bajarlo a 100, menos 100 grados centígrados o Celsius. Y voy a disminuir el volumen un poco más. Y vamos a ver, nuevamente aumenta la temperatura, vuelve a aumentar la temperatura y vuelve a aumentar mucho la presión. Estos son modelos experimentales, o sea, modelos de representación virtual. En este caso esto es una animación, pero están basados en datos experimentales. A ver qué pasa si disminuyo más el volumen. Llega un punto en que explota. Bueno, este tipo de, entre comillas, juegos, estas investigaciones, estas indagaciones, estas experimentaciones son las que llevamos a cabo en los laboratorios de física, en los laboratorios de ciencias naturales, para poder no solamente explicar los fenómenos, sino también describirlos detalladamente y poder predecir otros fenómenos, poder explicar nuestra naturaleza de manera tal de que sea matemáticamente predecible. O sea, yo puedo predecir a raíz de estos experimentos matemáticamente, por ejemplo, si yo tengo neón a menos 217 grados centígrados, ¿qué pasa si yo tengo, si disminuyo el volumen a la mitad? Bueno, todo este tipo de cosas yo las puedo predecir. O sea, no tengo que hacer un experimento porque ya se hizo el experimento una cierta cantidad de veces, entonces lo puedo trasladar a una ecuación que me permita explicar cómo llegó ahí.